Muy buenas a todos. Vamos a continuar con nuestro estudio. Ya llevamos como 12 o 15 sesiones. Nos faltan algunas todavía, pero bueno, vamos a seguir avanzando con el libro con el que estamos de meditación, que es una de las estructuras más importantes que hay para las defensas. Entonces, ¿cómo dirigirse hacia el bien? Que es la segunda parte. Y estos son los autores con los que estamos trabajando. Empezamos con la invocación de Radha. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que viene en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlo. Nos dirigimos respetuosamente, humildemente hacia aquella beatitud, aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente fortaleza e inspiración hacia todos los que estamos resueltos a abandonar el yo personal para desarrollarnos, para aprender, para compartir fraternalmente, para practicar altruismo y para servir sin reserva alguna. También nos dirigimos con respeto a los grandes seres de luz y a los hermanos mayores y divinidades que ayudan a la humanidad, en especial a los amados Chohan, Mahachohan y maestros de sabiduría. Pedimos su auxilio para comprender lo revelable de lo oculto. Permítanos trazar un puente hacia ustedes que nos bendiga y nos facilite la inspiración apropiada. También nos dirigimos a nosotros mismos, a nuestros yoes superiores, queriendo como siempre ser como el viento que como un pañuelo seque nuestras lágrimas, como el sol que como una antorcha todo nos lo ilumine, como la tierra que como un santuario nos lo posibilite todo, como el agua que como un torbellino todo lo disuelva. Pero sobre todo, y muy en especial, queremos ser como la mejor versión del estudiante fiel que nunca pone ni pondrá en duda a sus maestros, que siempre les agradece y les ama con devocional afecto, que siempre los admira y los respeta porque sabe que son el divino camino que a todos nos aguarda. Bueno, pues vamos a continuar. Eh, es un libro que tiene mucha información, entonces bueno, vamos a continuar. Es lo que sucede con la meditación, nos dice Torkom. Uno de los monos que está dentro de nosotros, que vive dentro de nosotros, un pensamiento, una ilusión, un hechizo, un impulso, trata de dirigir el espectáculo de todos los elementos que conforman la parte interna de un ser humano. Todo entonces se convierte en un lío, todo está en desorden, todas nuestras estructuras. Pero en su momento finalmente llega el director verdadero y se convierte en un punto de acuerdo, en un punto de traslación entre la gran fuente, el yo superior y los seres humanos, alineándolos y armonizándolos, con toda la posibilidad de belleza interior. Esa es la comunicación que todo ser humano espera. Bueno, la meditación establece líneas de comunicación entre los planos, centros, formas de pensamientos, constructivas y progresivas, condicionando la circulación de energía entre estos diversos puntos e imponiendo un ritmo superior sobre todos ellos. Es una gran armonía de la totalidad de los elementos que conforman la parte interna de un ser humano. La meditación es una gran ayuda en la construcción de los cuerpos de orden superior y de las sustancias superiores, para que puedan contener y expresar las ardientes energías entrantes sin quemarse, resquebrajarse o ser destruidas. Repito, la meditación, si se hace convenientemente, dice Torkom, resultaría de una enorme ayuda en la construcción de una serie de cuerpos de orden superior y de sustancias superiores para que puedan contener y expresar las ardientes energías entrantes que provienen de las partes superiores sin quemarse, sin resquebrajarse o sin ser destruidas. La meditación es el único medio a través del cual estas energías son asimiladas por los cuerpos y apropiadas y expresadas en un vivir creativo. Ella, la meditación, es la herramienta para la transmutación, la transformación y la transfiguración. La meditación hace posible tomar contacto con ideas universales o cósmicas y formular grandes leyes que aporten un nuevo torrente de energías a la humanidad para elevación y expansión de la conciencia. La mente traduce estas ideas según su grado de desarrollo y su constitución. Un ingeniero electrónico traduce estas ideas en su campo, es decir, electrónicamente. Un dirigente político las traduce como reglas o leyes sociales y militares. Un artista como una obra de arte y así sucesivamente. Depende del propio instrumento, como si fuera esta orquesta que era el ejemplo inicial. Si uno tiene un aparato de televisión primitivo, las impresiones no se traducirán correctamente en la pantalla. Si uno tiene un aparato de televisión mejor, tendrá mejores imágenes en la medida en la que uno se conecte con las fuentes apropiadas. La meditación refina la mente, hace un refinamiento, la hace rica, sensible, pura,
organizada y lista para obedecer al llamado del verdadero pensador, el yo superior. La meditación permite entrar en contacto primero con el propio maestro interior, el señor interior, y luego ponerse en contacto consciente con los maestros del mundo subjetivo. Así uno entra en la vida del discipulado y se convierte en servidor de la humanidad. En el proceso de la meditación aprendemos ahora a formular energías o impresiones provenientes de los reinos superiores y a usarlas como nuestros pensamientos, guías y reglas. Al hacer eso, aprendemos a moldear nuestra sustancia mental como el alfarero da forma a la arcilla. Las formas de pensamiento formadas conscientemente tienen una influencia muy magnética y poderosa cuando se escriben o hablan. Bueno, aquí estamos viendo en esta parte todos los detalles que nos comparte Torkom acerca de toda la potencialidad que tiene la meditación. Y ahora vamos a analizar un poco todo lo que está diciendo acá, porque está diciendo cosas muy importantes. Vamos a empezar con la primera idea. Dice, uno de los monos que está dentro de nosotros, que vive dentro de nosotros, se refiere al yo inferior. Un pensamiento, una ilusión, un hechizo, un impulso trata de dirigir el espectáculo, es decir, de aprovechar todo lo que está en nuestro interior para sus propios fines egoístas. Entonces todo se hace un lío y está en desorden. Pero en su momento, en algún momento, en alguna encarnación, llega el verdadero director y se convierte en un punto de acuerdo, empieza a organizar todo el desorden. Y en un punto de traslación entre una fuente y los seres humanos y los alinea, nos armoniza con la belleza interior. Y esto se hace a través de un proceso de comunicación, por eso nos ponía el ejemplo de la orquesta. Y entonces vamos a analizar qué es lo que pasa cuando estamos sometidos al yo inferior y qué es lo que pasa cuando abrimos los ojos y empezamos a analizar con cuidado gracias a un proceso bien llevado de meditación. Tenemos la primera imagen, dice, aparentemente nosotros vamos en un tren que aparentemente va hacia arriba, todo es divertido, todo está muy bien, el yo inferior está muy contento y estamos llevando nuestra encarnación de esa manera. Pero de pronto algo se despierta en la mente de este pensador y entonces poniendo una lupa se da cuenta que en realidad el tren no va para arriba, el tren va para abajo. Entonces en realidad si se mira atentamente el tren va hacia la degradación. Y entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Este es uno de los grandes ejemplos que nos permite poder entender cómo sucede esta situación. Primero tenemos dos formas de realidad diferentes, que es el vagón 2, 3 y 4, es decir, el naranja, el verde y el amarillo. Cuando solamente vemos esa porción de la realidad, entonces nos entramos en un esquema como el que sigue. Uno es, tengo las piernas rotas y de pronto llega alguien que me presta las muletas, me anima a caminar y me convence de que gracias a él yo puedo otra vez caminar. Por lo tanto, si esa es la zona de percepción, entonces yo respondo con admiración y gratitud perpetuas. Y ahí tenemos una línea que nos va otra vez hacia la parte del tren que aparentemente va hacia arriba. Y yo siento una obligación y esclavitud hacia la persona que aparentemente me ha ayudado. Pero cuando amplío la información que está en la parte de abajo, que tengo la lupa y que despierto y que me ayudan a despertar los maestros, entonces resulta que aparece un vagón anterior. Y en el vagón anterior aparece que la persona que me va a ayudar en realidad me ha roto las piernas. Y ahora tenemos la secuencia completa. Y la secuencia es, a ver, yo te rompo las piernas. Después, sin que sepas que yo te las he roto, te presto muletas, te animo a caminar y ahora te convenzo de que gracias a mí tú ahora caminas. Por lo tanto, entonces, ya no necesariamente estoy sometido a un proceso de admiración y gratitud perpetuas porque he descubierto el vagón que estaba oculto. Esto lo hacen las personas cuando saben fluir en los aspectos que son invisibles para los seres humanos. Entonces, cuando está hablando aquí Torkom del mono, en realidad estamos hablando del mono que se manifiesta en el plano físico, pero también hay monos en el mundo metafísico que acomodan las cosas en el bajo astral y las ponen a su propia conveniencia y nos generan unos problemas de percepción enormes y entramos en zonas de esclavitud muy complejas. Es lo que yo entiendo que está diciendo Torkom en esta parte, por eso es que hice este dibujo alegórico. Vamos ahora a ver un poco más de este tema, porque eso no nada más pasa a nivel personal, también pasa a nivel global. No voy a poner todo este video, pero vamos a poner entonces un poco de este video. Bueno, en una versión un poco más sofisticada, entonces la mente refina, la mente la hace rica, sensible, pura, organizada y lista para obedecer al llamado del pensador, el verdadero. ¿Por qué debe refinarse una mente? ¿En qué situación estamos los humanos como para que necesitemos que nuestras mentes se refinen?
¿Somos capaces de creer en nosotros mismos para gobernar nuestras vidas o somos seres pasivos que esperamos entonces que nos digan todo lo que tenemos que hacer, qué debemos comer, cómo debemos movernos, a qué lugares debemos ir de vacaciones? Nos lo dicen absolutamente todo. Entonces, ¿somos seres enajenados o somos seres libres? Bueno, vamos a ver un poco de este video, no mucho, pero una parte, y ya luego ustedes pueden verlo en la comodidad de sus hogares. ¿Cuál es la mejor manera de controlar y subyugar a una población? Es lavándoles el cerebro hasta que aprendan un estado de impotencia y hacerles creer que están a merced de las circunstancias externas. Una persona que no cree en sí misma y no cree en la posibilidad, haría cualquier cosa para cumplir con las reglas impuestas por las autoridades. Así es como funciona el insidioso mecanismo de nuestra sociedad. Una compleja red de mentiras, manipulación e indoctrinación defectuosa. Existe una chispa divina dentro de ti que ha sido enterrada profundamente debido a todo el condicionamiento social que has recibido a lo largo de los años. Dado que no eres consciente de su importancia y de tu poder innato, has estado viviendo una vida bastante mediocre, ¿no es así? Bueno, este es el vagón, este es el tren de los tres vagones, y en donde tenemos todavía por descubrir el vagón que da origen a todo esto. Pero no todo está perdido. Aún hay esperanza para ti. En lo profundo de la estructura de tu cerebro, existe una pequeña pero poderosa glándula que puede ayudarte a trascender tus límites y unirte con el infinito, la fuente de todo lo que es. Puede asistirte en renovar y restablecer tu conexión espiritual con tu ser superior. Entonces, ¿estás listo para hacer uso de este fascinante conocimiento y despertar la conciencia crística dentro de ti? Si estás comprometido a desentrañar el misterio, mantén compartir sabiduría y secretos que estaban prohibidos para el público en general. Esta ha sido la norma de las sociedades humanas desde el principio de los tiempos. No todos tenían permitido conocer los secretos esotéricos más profundos, especialmente aquellos relacionados con nuestra naturaleza infinita y nuestra capacidad de crear al despertar la conciencia crística dentro de nosotros. Solo un puñado de sabios, místicos y personas en el poder conocían estos profundos secretos. Si se hubieran convertido en conocimiento común, los humanos habrían encontrado una manera de salir de su miseria mucho antes. Pero eso no es... Bueno, aquí empieza ya a cambiar un poco lo que dice este autor, porque en realidad sabemos que el ocultismo es necesario porque estas cosas no pueden estar en personas que no estén suficientemente desarrolladas, porque se usa esta metodología para dañar y para lastimar en vez de usarla para respetar y para ayudar. Entonces van de la mano el desarrollo interior con el acceso que tenemos a todas estas metodologías. También sabemos que cuando no estamos suficientemente desarrollados y tenemos ya este tipo de metodologías, a veces cambiamos de la mano derecha hacia la mano izquierda y utilizamos todo esto para dañar o para motivos egoístas, con lo cual entonces generamos un proceso de hechicería, es decir, generamos entonces una camada de hechiceros que hacen mucho daño a todo el desarrollo que los seres humanos tenemos. Bueno, esa es un poco la idea, nada más para que pudiéramos ver la forma como de alguna manera se proyecta todo esto. Todos tenemos entonces un desarrollo potencial que seguir, pero tenemos que hacer mérito y esfuerzo, tenemos que refinarnos, sobre todo en la parte moral, y poco a poco entonces se irán agregando estos poderes, porque mientras más nos refinemos, más posibilidades hay de que usemos esto para el bien y para ayudar. Bueno, vamos ahora entonces para las herramientas, dice en otra parte esta primera hoja, que son herramientas para la transmutación, la transformación y la transfiguración. Vamos a empezar a explicar un poco eso. Transfiguración es hacer cambiar de figura o aspecto a alguien o algo. Eso es una transfigurar. Entonces se le pone otra figura a algo que en realidad tiene una primera figura. Bueno, 6 días después Jesús tomó consigo a Pedro, Santiago y su hermano Juan y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Su rostro se puso brillante como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Bueno, y esta es una de las pinturas que hace referencia a este tema. Está en Mateo 17, 1, 2. La transfiguración de Jesús es un evento bíblico que se narra en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. En este pasaje Jesús se transfigura en una montaña, su rostro brilla como el sol y sus vestimentas se vuelven blancas y los profetas Moisés y Elías aparecen a su lado. Hay muchos ejemplos de transfiguración. La transfiguración es una herramienta que puede utilizar una persona que se ha desarrollado suficientemente, pero repito, estas cosas solamente se hacen cuando hay un motivo que no es egoísta, un motivo altruista para ayudar o para servir.
Esto es respecto a la transfiguración. Vamos ahora con la transformación. La transformación es una forma de cambio, por eso aparece aquí la oruga que poco a poco se va convirtiendo en mariposa y vuela. El cambio permite abrir la mente a las nuevas visiones y soluciones puntuales. Nos rompemos la cristalización y nos abrimos a lo nuevo. Pero lo nuevo puede ser malo o puede ser bueno, y ahí es donde se necesita entonces el refinamiento moral. La transformación ocurre cuando llevamos a la práctica las nuevas soluciones o nuevas ideas. Implica evolución y modificación profunda que se mantiene a largo plazo. Es la incorporación voluntaria y consciente de procesos de cambio para acceder a formas más novedosas y más desarrolladas de hacer las cosas. Se refiere a cambios, intencionales o no, de la estructura y funcionamiento de cualquier sistema. Esa es la transformación. En el ámbito de los sistemas socioecológicos, la transformación suele vincularse a cambios que aseguren la sostenibilidad de la vida en el planeta y el desarrollo de las sociedades humanas que sean más libres, más equitativas y que sean gobernadas por un sistema moral apropiado para poder ganarnos por derecho entonces el estar en este sistema que se ha creado no para nosotros, sino es un sistema creado para la unidad de vida. Y vamos con la última, que es la transmutación. Ejemplo, la transmigración es algo así como el viaje que realiza el espíritu a través de diversas formas de vida a la que anima momentáneamente, mientras dura su existencia manifestada. Esa es la famosa transmigración, que es un concepto muy antiguo. Dentro de la transmigración está la reencarnación, que es una forma de transmigración, para luego retirarse sin sufrir cambio alguno. La metempsicosis, que así se llamaba el efecto transmutacional antiguo, diferenciándose de ellos que involucra al ser real y no son una herencia directa o indirecta de las características psicofísicas de la persona que ha fallecido. También se le confunde constantemente con la reencarnación, llegando a considerarse sinónimos, siendo la transmigración el paso de un ser de una conciencia a otros estados de existencia que están definidos por condiciones enteramente diferentes. Al final de cuentas, esta es entonces lo que a nosotros nos interesa como formas de transmutación, la metempsicosis y la reencarnación. Continuamos con el libro de Torco. También se aprende esta técnica, la meditación, acerca de cómo proyectar los propios pensamientos y llegar a otras mentes para guiarlas, protegerlas e inspirarlas. Cuando tenemos suficiente desarrollo, entonces podemos tratar de que el entorno que hemos creado a través de la meditación sirva para ayudar a personas que se sienten angustiadas por cualquier cosa o se sienten desprotegidas. En el número 8 dice: la meditación conduce a la realización del yo y a la determinación del yo. Es decir, la meditación también nos ayuda a ser más determinados en cosas que tenemos que hacer. Y ahí tiene que ver otra vez el primer esquema que hicimos de los vagones del tren. La determinación no es suficientemente potente cuando la gente todavía conserva un poco de consideraciones a personas que en realidad se han convertido en obstáculos para uno mismo. Y uno tiene esas consideraciones porque uno no ha percibido completamente la parte oscura de estas personas. Se parece un poco al diálogo de Arjuna en el Bhagavad Gita, cuando empieza a ver a personas con las que tiene cierto afecto y eso le cuestiona mucho la posibilidad de enfrentar entonces esos miedos y esos aspectos, porque primero se tendría que hacer una despersonalización. Todo lo que estorba al desarrollo entonces tiene que ser hecho de lado y aquí hay un gran problema y por eso habíamos puesto entonces el ejemplo de los vagones del tren. Bueno, gradualmente todas las actividades mecánicas de la mente cesan y se funden los hábitos cristalizados, es decir, todo lo que no nos deja avanzar. Los cuerpos se convierten en obedientes y sensibles herramientas de comunicación y creatividad cuando cesan de responder mecánicamente a los estímulos provenientes del mundo externo, cuando rompemos la cristalización. La cristalización, como sabemos, es una forma de attachment en donde la persona tiende a repetir a través de hábitos lo mismo y lo mismo y lo mismo, y cuando despierta ya se ve con 90 años y ya no hay mucho que hacer, ya no tiene mucho espacio temporal, aunque a veces sí lo tiene, pero no tiene mucho espacio temporal para poder hacer las transformaciones que no hizo en su momento. La cristalización se vende a través de commodities. La persona entonces a través de la comodidad genera este tipo de cristalización. Y entonces se necesita una madurez interna que le diga a uno, dice, tú no viniste a eso, a tratar de perpetuar lo que es imperpetuable. ¿Y qué es lo que es imperpetuable? El propio devenir del tiempo. No es perpetuable. Podemos hacer una estancia pequeña y después de ella volvemos a mover como cuando subimos una montaña, hacemos un descanso y luego continuamos, pero no nos quedamos a vivir allí porque se nos va todo el tiempo entonces de la propia encarnación. La mente aprende a escoger de los pensamientos entrantes todo lo que hay, escoge.
y de inmediato rechaza los que no están a tono con la luz del alma, sobre todo con el grado de desarrollo que cada quien va alcanzando. La meditación permite, entonces, es un espacio temporal, es un oasis que se hace, y en este oasis la persona puede empezar a encontrarse y encontrar cuál es su papel en el mundo y cuál es el camino que debe seguir. La meditación permite confrontar las propias reacciones con la opinión de la masa y las emociones de la masa. Y me veo a mí dentro de esas emociones con compasión, pero con un análisis apropiado para ver qué tomo y qué no tomo. Las opiniones y emociones de la masa construidas sobre hechizos e ilusiones, porque muchas de las cosas que tienen las masas están fundamentadas en hechizos e ilusiones. Sabemos que cuando una masa está funcionando ya como masa, es decir, como una unidad, hay un elemental de alguna manera que vigila que ninguna persona se salga de ese sistema. Y entonces la persona ya lo tiene muy difícil para romper los prejuicios y los condicionamientos que se han generado por la pertenencia hasta que hace una consolidación. Es decir, cuando una persona entra a una masa de esta naturaleza, hay un periodo de consolidación y cuando esta consolidación se culmina, uno ya está en las manos del regente de ese sistema. Y para salir de ahí es muy difícil, no es que no se pueda, pero es muy difícil. Bueno, construidos sobre hechizos e ilusiones, influyen sobre uno y crean reacciones de uno. Si uno es controlado con botones y actúa mecánicamente, pues ya se enajenó. Entonces, el proceso se llama enajenación de tentación. El enajenado cede su conciencia para que alguien lo domine. Y el detentador, que así se llama el detentador, atrapa esa conciencia y no la suelta, es decir, la toma a fuerza. Busquen ustedes entonces en los libros, busquen lo que es el sistema de tentador enajenado o de tentador alienado, que pueden verlo de las dos formas. Entonces vamos camino a la alienación o a la enajenación si nos dejamos dominar. Si conservamos nuestra libertad, entonces no somos enajenados, somos seres libres. Y normalmente el que va a tratar de enajenarnos es un detentador, y los hay de diferentes formas y en diferentes planos. También los hay en el plano astral. Cuando la meditación pone fin a la propia automatización, porque en la meditación nos encontramos a nosotros y no hay nadie que nos gobierne allí. Entonces, a través de un análisis profundo y de la búsqueda de la determinación y voluntad y valentía y valor suficiente, ponemos fin a la automatización. Y entonces nos convertimos a nosotros mismos en nuestro propio Señor. Y con eso uno puede rechazar cualquier impresión, cualquier influencia que no concuerda con el plan divino. Como si tuviéramos encima a un vendedor que viene del yo inferior y está permanentemente tratando de vendernos cosas. Cuando ya somos señores de nosotros mismos, tenemos la fuerza para rechazar y decir que no. Entonces, esta fuerza viene de la determinación que uno encuentra cuando uno bucea en su propio interior y ese es otro de los grandes beneficios de la meditación bien realizada. Vamos con el 11. También uno advierte que no puede ser hipnotizado por alguna forma de propaganda. La magnetización de la cual nosotros somos víctimas normalmente tiene diferentes niveles, pero está perfectamente bien estudiada, por lo menos en los planos visibles, un poco en los invisibles, y a través de la propaganda la gente entonces lo que hace es empezar a abrir espacios para ser influido, porque todo el mundo lo hace, porque parece que está muy bien, porque es muy convincente, porque el promotor o la persona que está trabajando con eso es una persona a la que no nos gustaría estar en contra de ella, porque o es un líder social o es una persona que en la propaganda se ha puesto como una persona muy famosa, etcétera. Entonces, o impulsado por alguna fuerza cuando la mente de uno penetra a través de las cosas y ve claramente cómo ellas son. Bueno, vamos con el 12. Dice, a través de la meditación refinamos al cuerpo etérico del planeta. Aquí viene una cosa muy importante. La buena meditación también contribuye al cuerpo etérico del planeta, que sea un cuerpo etérico sano. Se nos dice que el cuerpo etérico del planeta está formado por líneas etéricas que forman cuadrados, pero que esto cambia cuando más personas empiezan a meditar. Los cuadrados se modifican rápidamente a través del proceso de la meditación de buena fe, rápidamente en triángulos, y eventualmente se transformarán en círculos. Entonces la ruta es de cuadrado a triángulo y de triángulo a círculo. En ese tiempo, nuestro planeta será un planeta sagrado, y la paz, la salud, la alegría y la hermandad serán hechos. Los cuadrados tienen que ver con la parte cuaternaria, el triángulo con el triada superior y el círculo con la unidad.
Entonces, desde el punto de vista visual, por eso decía Platón, entonces que si pudiéramos ver a los ángeles, arcángeles, lo que estaremos viendo son formas geométricas. En el número 10, la meditación genera energía. Principalmente sentimos la energía cuando estimula o carga nuestro cuerpo físico. En realidad vivimos en un océano de energía, estamos rodeados, pero la mayor parte del tiempo no estamos en contacto con esta energía debido a que tenemos algunas formaciones en torno de nuestros cuerpos, es decir, en la parte externa del aura, que impiden una comunicación sin obstrucciones. Es decir, no tenemos las condiciones para poder absorber o poder penetrar, interpenetrar o poder contactar con esta energía. Y pongo en rojo, estas formaciones que impiden que podamos nosotros entrar en contacto con estas energías pueden llamarse películas repulsoras. Películas son como plasmas que están sobre el aura, como si una película, una pegatina que está ahí, y que son repulsoras, que aíslan ciertas partes del cuerpo respecto al océano de energía y por lo tanto impiden el crecimiento de ese cuerpo en particular o de una parte de él. Y muy en especial cuando estamos en un proceso de sanación de alguna parte del aura. Y entonces algunos hechiceros, para poder frenar a una persona que está siendo un baluarte para el desarrollo de la humanidad, pues lo que hacen entonces es lastimarla y después aplicar esta película. Y con esta película la persona no puede beneficiarse de toda la energía que podría llegar a ir para poder reparar lo más pronto posible el daño que tiene ahí. Estas películas repulsoras están formadas principalmente por nuestros miedos, ilusiones, esa es la materia prima, deseos y sobre todo hechizos. Están dentro del aura, en medio del aura o fuera del aura y rechazan o deforman las energías que entran a través de la mente o del cuerpo etérico, con lo cual impiden entonces un proceso de reparación o un proceso a través del cual nosotros podamos como inspirarnos para funcionar como mejores seres humanos. Este es uno de Krishnamurti, vamos a verlo rápidamente, nos habla de la So we're asking what is meditation. Nos preguntamos qué es meditación And why should one meditate? y por qué deberíamos todos meditar. Is it natural? ¿Es natural? Pregunta. Natural, you understand? ¿Entienden? Like breathing, Cómo respirar, like seeing, like hearing. cómo escuchar, cómo mirar. Is it natural? ¿Es natural? ¿Es algo natural? Como pensar. And why have we made it so unnatural? Y si nosotros vemos, ¿y qué tal si fuera no natural? Following systems. Tomar posturas, seguir Buddhist sistemas. meditation, Tibetan meditation, La meditación budista, la meditación tibetana, Christian meditation. la cristiana, You understand? The Tantra meditations. las meditaciones You don't know those tántricas, types, some of you may know. And the meditation set by your favorite guru. también otras que siguen a un gurú favorito. Right? We are asking, aren't all those really Todas abnormal? esas formas de meditación son anormales. Right? Are you following? Why should I take a certain position to meditate? ¿Por qué debo tomar cierta posición para meditar? Why should I practice to arrive where? ¿Por qué tengo que hacer tantas prácticas para arribar a dónde? To follow a system. Seguir un sistema, 20 minutes in the morning, 20 minutes in the afternoon, 20 minutes 20 minutos en la mañana, 20 minutos en la to tarde, have a quiet mind. para tener la mente quieta. Having achieved a little quiet mind, I can go off and do other mischief all day long. These are actual facts, I'm telling you. Bueno, estas son las condiciones entonces que él está analizando para ver si necesitamos una técnica y This very seguirla way of para poder meditation llegar a la is meditación. not, ¿Hay un which is not mecanismo, un used camino to- para meditar? Sin ninguna de you esas understand cosas. my question? Till now, we say meditation is to quieten the mind. Hasta ahora sabemos que la meditación es tener a la mente quieta, To have a mind that is capable of observation. estar conscientes de que tenemos la capacidad de observar, To have a mind that is completely tener set, claro en nuestra mente que right? podemos estar completamente centrados, Completely concentrated. completamente concentrados. Right? Saber esas cosas de So that nosotros. there is no thought, but except No hay ningún one, pensamiento, con excepción de un solo Right? pensamiento. one picture, one image, one Una imagen,
una the pintura, center upon which you are looking. que está en el centro Right? de lo que estamos tratando I de don't know if observar. you've gone through all this. The speaker has played with them for half an hour in each of these meditations, 10 minutes, 5 minutes. And that meant nothing. Eso no significa nada la cantidad de tiempo que lo vamos a hacer o la cantidad de Who técnica is que the vamos a usar. controller and the control? ¿Quién es el controlador y qué cosa es controlada? Es lo importante. Are getting tired? Están cansados. Our whole life, if you observe, is this controlling and not control. Toda nuestra vida es lo mismo. Right? Controlar o ser I must controlado. control my emotions. Yo debo controlar mis I must emociones, control my thinking. debo controlar mi pensamiento. I can only control my thinking by constant practice. Debo controlar mi pensamiento a través de una práctica constante, es decir, formar And hábitos. practice, I must have a system. Y con la práctica yo The voy a tener un system sistema. implies a mechanical process of making Y the el mind sistema mechanical. implica procesos More and mecánicos. more. Y estos And it's procesos already mecánicos mechanical se now, incrementan más but y we más. want to make it much more. Y si llego a un punto, voy a querer cada vez más And y it más. gradually becomes more and more dull. Entonces, poco a poco, vamos construyendo una montaña. We go through all this. Y sin darnos cuenta, Wow. ya vamos a través de ello. ¿Para qué? ¿Dónde? ¿Por qué? If you are meditating according to TM Si están meditando de acuerdo a TM, or according to somebody else, why? ¿por qué? ¿Por qué seguimos? Because you want to have an experience Porque ustedes necesitan tener una either through experiencia. drugs, and you know drugs do Algunas harm. veces a través de Therefore, drogas, you put that aside. But by que no saben cómo practicing ponerlo something, de lado una vez que las experiencing empiezan a something, utilizar. right? I Buscan do not estas have a experiencias de wonderful otros. question of experience. Why human beings are ¿Por qué demanding los seres experience? humanos todos estamos demandando experiencias? Either the mind is asleep, Bueno, es la mayor parte del video, lo pueden ustedes bajar de internet, ahí está, que es la meditación y Jiddu Krishnamurti. Y no pude conseguir que estuviera aquí los subtítulos, pero bueno, si ustedes seguramente lo habrá con subtítulos ahí en YouTube para que la vean cuidadosamente. Lo que está diciendo él entonces es que siendo la meditación un proceso para romper condicionamientos, a veces lo que hacemos es generar un condicionamiento para meditar y la convertimos en un hábito. Dice, y eso está mal porque empezamos a esclavizarnos otra vez entonces de un proceso que no debería tener ese propósito. Y todas las técnicas y todas las formas nos llevan a una competitividad y queremos más y más. Y por eso a veces nos ofrecen diferentes grados, el segundo grado, el tercero, el quinto, el sexto, que tiene que ver con buenos meditadores, cuando en realidad es una capacidad natural que todo ser humano tiene y que puede seguir. Solo consiste en eso, en entender que debemos concentrarnos y poder entrar en este estado de conciencia peculiar que se llama meditación. Bueno, vamos a continuar entonces, y ya ustedes lo leen, es más del 50% lo que ya se pasó aquí. Vamos a continuar con Torkom. Bueno, la parte que sigue de Torkom es el cuerpo mental y las formas de pensamiento, de las cuales ya sabemos algo, los teósofos, a través de los libros que existen de las formas de pensamiento, de Annie Besant y de Charles Leadbeater. Entonces, el cuerpo mental y las formas de pensamiento, según la sabiduría antigua, el cuerpo mental está compuesto de las siguientes partes. Según la sabiduría antigua, el cuerpo mental está compuesto de las siguientes partes. Hay que recordar que tenemos el plano físico, el plano etérico, el plano astral, el plano mental, el plano causal. Bueno, de los que están revelados. Y aquí nos va a hablar entonces Torkom, entonces, de cómo está el cuerpo mental compuesto de qué partes. 1. Una sustancia sutil de naturaleza eléctrica que se usa para construir formas de pensamiento. Lo primero que hay es una sustancia que es sutil y que es de naturaleza eléctrica y se usa para construir lo que pensamos a través de formas. La segunda característica, el ángel solar y el pensador. Tercero, las varias formas de pensamientos como retazos de nubes que flotan en la atmósfera de la mente. Retazos, pedazos, trozos.
un centro en la mente de la cual irradian 9 pétalos de energía. Si el hombre está cerca de la tercera gran expansión de su conciencia, podrá entonces contactar con esta energía que tiene 9 pétalos. 5. Una perla brillante, el átomo mental permanente. Una perla brillante que es el átomo mental permanente, el que determina la multiplicación en ese nivel de todo lo que allí pueda formarse. La sustancia mental se divide en 7 vibraciones sucesivas. La sustancia de la que se habló en el número 1, mental, se divide en 7 vibraciones sucesivas, cada una de las cuales se llama un piano. Cada plano tiene su propia función. Perdón, un plano. Cada plano tiene su propia función. Cuando el hombre procesa, construye y luego usa niveles mentales superiores, normalmente está habitando estos diferentes planos que van de menor a mayor, porque la sustancia de los niveles superiores es más adecuada para formular ideas excelsas con mayor claridad. Es decir, a mayor sutilidad, mayor cercanía con las grandes ideas. A menor sutilidad, menor o mayor lejanía con las ideas, con las grandes ideas. El pensador dentro de nosotros, el pensador en profundidad, es el ángel solar. Se nos dice en las obras ocultas que el ángel solar está en meditación profunda. Esto significa que él piensa. Pensar en un proceso de comunicación con las esferas superiores y un proceso de asimilación y traducción de la voluntad o propósito con el que así se pone en contacto. Somos de la opinión que todo hombre piensa. Esto no es cierto respecto a la mayoría de los hombres. Los pensadores son aquellas personas que elevaron su foco de conciencia hasta el nivel del gran pensador, que es el ángel solar, y que son capaces de tomar las expresiones del ángel solar, absorberlas y luego formular nuevas formas de pensamiento que satisfagan sus necesidades. En Sabiduría Antigua, Nivesan nos comenta entonces que el pensador es una parte que gravita y que toma decisiones y por lo tanto asume consecuencias y gravita en todas las longitudes y extensiones de la mente, desde la parte más profunda de la mente inferior, la parte de la mente inferior que está mezclada con mente, en este caso, con la parte de los instintos de Kama, que sería el Kama Manas, y luego hay diferentes niveles hasta llegar a una parte central y luego gravita en la porción de arriba hasta acercarse a lo que es el yo superior y luego incluso puede rozar de alguna manera la parte búdica, en donde está entonces el Buddhi Manas. A través de esa enorme puente, entonces hay algo que gravita. Pero en este gravitar, el pensador en la porción más alta, nos dice Torcom, es el ángel solar. En un gravitar más bajo es el yo superior, en un gravitar más bajo es el pensador neutro, es el auriga, en un pensar más bajo es el egoísta interno y en uno más bajo es el egoísta con mente, que sería el kama manásico. Entonces, una persona elige en qué tipo de vibración quiere estar de acuerdo a estos niveles y según la vibración en la que esté, uno tendrá como mejor alternativa de pensamiento y de inspiración la proximidad con el gran pensador interno que es el ángel solar. Bueno, entonces dice, en el nivel del ángel solar y que son capaces de tomar las expresiones del ángel solar, una vez que llegamos a estar cerca de él, absorberlas y luego a través de esta influencia, que no encontré la palabra hace un momento para expresar exactamente qué era, pero era como este toque que nosotros tenemos en formato de aproximación. Solo con aproximarnos nos dejamos influir y luego a través de esta influencia, de esta cercanía, de este approach, de este acercamiento, nosotros empezamos a formar nuevas ideas y nuevas formas de pensamiento que puedan satisfacer las necesidades en el mundo fenomenal, en donde no es que reine continuamente el yo inferior, pero de alguna manera el pensador que gravita, el pensador, el de Annie Besant, es el que está normalmente con todos los problemas que tiene que hacer una vez que tiene que lidiar con las cosas que existen en el plano de manifestación física. Tales hombres pueden entrar gradualmente en la luz del ángel solar a través de la práctica y de la profundización. Pueden comunicar y participar de su pensar o formular, preguntar y recibir respuestas de acuerdo con su medio ambiente a las condiciones de su educación y a la receptividad del cuerpo mental. La receptividad del cuerpo mental y a la sensibilidad que pueda tener el cerebro, un cerebro sano.
La mayoría de los hombres refleja los pensamientos de otros y crea nuevos pensamientos mediante la mezcla de los pensamientos de los otros, creando de ellos una nueva forma de pensamiento, y todo esto va de acuerdo a la ley de la evolución. Son consumidores entonces de las formas de pensamiento que hay circundantes, y si estas formas de pensamiento son cercanas al yo superior general de las personas que allí están, entonces las influencias serán beneficiosas. Pero si las formas de pensamiento tienen que ver con las masas, que están de alguna manera en un formato de esclavitud y de ambición, pues entonces obviamente el tipo de condensación y el tipo de penetración de este tipo de ideas será degradante. Bueno, más o menos creo que por ahí va, por lo menos en lo que yo he podido tratar de asimilar de lo que Torkom aquí nos comenta con las formas de pensamiento. De alguna manera hay que leer la obra de las formas de pensamiento de Charles Bitter y Annie Besant para poder entender que sí tienen formas, estas sustancias, utilizan, ya lo vamos a ver más adelante, también lo comenta Torkom, un poco más adelante lo vamos a analizar con más cuidado. Bueno, dice aquí, los pensamientos son objetos, entran en un proceso de objetivación. Así como cuando un objeto desaparece, que sería el formato de astralización, también hay un formato de objetivación. Entonces, los pensamientos son formas, aunque no nos demos cuenta, de crear objetos, cosas. Son sustanciales, tienen forma, color y duración propios de la existencia, de una vida. Son magnéticos y dinámicos, o superficiales y débiles. Aquí hay una primera división entonces de los pensamientos como objetos. Pueden ser superficiales y débiles, pensamientos que no tienen gran penetración, pero pueden ser magnéticos y dinámicos. Una envidia se convierte en un pensamiento magnético y dinámico. Un reflexionar sobre cosas poco relevantes se convierte en un pensamiento superficial y débil. Una vez que empiezan a tomar forma una idea o un impulso o un rayo de luz que proviene de los niveles superiores de la conciencia, se convierte en un objeto sustancial o en un torno de la esfera mental. Algunas de estas formas de pensamiento viajan a grandes velocidades. Algunas de ellas mantienen su identidad. Otras se mezclan con otras ideas similares, con otras formas de pensamiento, y desaparecen. Otras pierden su existencia en el ataque de ideas opuestas en formas de pensamiento y estallan como una burbuja. Vamos a ver todo esto porque esto nos da una idea de lo que pasa allí. Y aquí pues encontré esta imagen de alguien que está viendo todo lo que está pasando, que es lo que está aquí comentando Torco. Repito, una vez que empieza a tomar forma una idea o un impulso o un rayo de luz que proviene de los niveles superiores de la conciencia y que el pensador registra y lo manda al cerebro para convertirlo en una idea desde el punto de vista transustancial de lo que es una idea, que es una representación mental de objetos o sujetos, inmediatamente se convierte en un objeto sustancial. Es decir, adquiere forma o entorno a una esfera mental y pertenece a un grado de vibración especial. Algunas de estas formas de pensamiento pueden viajar a grandes velocidades. Dice en otro momento Torkom que son velocidades superiores a la velocidad de la luz. Algunas de ellas mantienen su identidad, es decir, son ideas que mantienen una consistencia respecto a lo que en ellas está inherente a ellas. Otras no, se mezclan con ideas similares o con formas de pensamiento y luego desaparecen. Y otras son atacadas por ideas contrarias a ellas, y si gana la otra, la que la ataca, entonces estas estallan como una burbuja. Solo con esta parte ya nos podemos imaginar entonces el gran problema que hay cuando los hechiceros practican susurros etéricos, en donde la persona apenas está formando ideas de que tiene que hacer cosas determinadas, y a través de los susurros etéricos o de los ataques psíquicos, la persona empieza a tener un montón de argumentos que están metidos en su propia aparentemente manera de pensar, no sabe que está siendo de alguna manera susurrado por un hechicero, y estas van a destruir las ideas incipientes que la persona con tanto trabajo ha tratado de realizar, que puede ser cómo ayudar a una persona que lo necesita, pues desaparece eso. O cómo no ayudar a una persona que no lo merece, pues al revés, la persona termina ayudándola, etcétera. Todas esas cosas entonces van a ocurrir de acuerdo a lo que visualmente aquí nos comparte Torco. Algunas de estas formas de pensamiento tienen un destino, es decir, se piensan, pero tienen una dirección, un origen, destino, sentido y fin, son las 4 características. Algunas tan solo flotan en el espacio, no tenían un destino, pero están ahí cerca de nosotros, y se abaten si existe una atracción magnética de una mente. Algunas de ellas se acumulan
porque estamos piensa y piensa, como el caso del pensamiento obsesivo. Y entonces cuando el obsesivo quiere dejar de pensar, pues ya hizo todo un zoológico de ideas ahí, y entonces con cualquier descuido las ideas vuelven otra vez a influirle magnéticamente. Y se forma una gran nube de desastre, o una gran nube de paz, o una gran nube de amor, dependiendo de lo que estemos pensando y pensando y pensando. Bueno, esta zona hay que revisarla y repasarla con mucho cuidado. Cada pensamiento contribuye, sin que nos demos cuenta, al bien o al mal. Si no nos damos cuenta, es un desastre, porque tenemos que darnos cuenta que no nada más hacemos esos pensamientos para que se queden allí, sino que estos tienen una contribución en general al bien y al mal. La atmósfera de nuestro globo está poblada con innumerables formas de pensamientos de diferentes tamaños, densidades y colores. Están cargadas con diferentes géneros de energías y motivos, y están tremendamente activas. Todos estos estratos de formas de pensamientos de la atmósfera del planeta semejan un cuadro de distribución global. Las preguntas, las respuestas, las comunicaciones directas se manejan automáticamente debido a la demanda de las mentes humanas en general. La mayoría de las formas de pensamiento que tienen una esencia similar se relacionan entre sí, se atraen eléctricamente. Pueden formar un almacén de ideas que puede ser enorme o puede ser corto, dependiendo de la cantidad de pensadores que estén abonando a este almacén. Para las personas que son capaces de sintonizarse con algunas de ellas y gradualmente se vuelven dominados por ellas. Por esa razón, entonces, es que cada pensamiento contribuye al bien y el mal, porque de alguna manera estamos contribuyendo a este acervo y este almacén del bien, o este acervo o este almacén del mal. Bueno, déjenme ver. Ahora, si un hombre está en los niveles superiores del plano mental, toca las raras nubes de las cosas cognoscibles y saca de ellas una gran belleza y sabiduría. Ellas se vuelven una gran fuente de inspiración para él. Cuando podemos entonces sobreponernos, a pesar de las contaminaciones que tenemos de todo tipo, y la persona puede entonces ascender y ascender y ascender a través de sus lecturas, a través de su concentración, a través de rechazar ideas que tengan que ver con motivos egoístas, a través de estar permanentemente luchando y luchando y luchando para tener entonces un estilo de vibración muy, muy alto. Entonces, esto regresa a él y se vuelve una gran fuente de inspiración para él. Estas nubes de ondas de pensamiento son creadas por las visiones y la sabiduría y las penetrantes reflexiones de los pensadores avanzados. Porque los grandes pensadores, los grandes meditadores, los que luchan contra las guerras, contra el hambre, contra la desigualdad, dejan esta estela de pensamientos que también puede contactarlo el aprendiz, que somos nosotros, cuando tratamos como aprendices de tratar de contactarnos y de entonces de tener un poco del toque especial de estas ideas. Un hombre puede incluso ponerse en contacto telepáticamente con tales pensadores avanzados a través de ondas del pensamiento y sacar de ellas mucha inspiración. En los niveles aún superiores tenemos bellezas mayores creadas por contemplativos divinos. En niveles todavía superiores a estos pensadores avanzados, tenemos ya otro tipo de pensamiento. Entonces, él lo comenta como niveles aún superiores, tenemos las bellezas mayores creadas por contemplativos divinos. Y en raros casos el hombre se pone en contacto con ellas a través de la meditación y la contemplación. Cuando esto sucede, entonces después de la meditación, al llegar a ciertos niveles, viene la revelación. Y después de la revelación, cuando se puede mantener esto durante un lapso relativamente largo de tiempo, la contemplación. Pero tarde o temprano la contemplación termina porque somos seres del medio, estamos en el camino medio, no podemos estar permanentemente allí, pero entonces regresamos otra vez a nuestro sitio. En los estratos inferiores tenemos oscuras nubes de formas de pensamiento de odio, celo, separación, broncas, pleitos, resentimientos, etc. Estas se obtienen fácilmente quienes tienen tendencias similares. El hombre que cede ante tales tendencias construye en su aura una estación receptora para estas formas de pensamiento, y eventualmente los oscuros estratos de las formas de pensamiento le controlan y poseen, convirtiéndole en una directa avanzada para estas ondas criminales. Lo podemos hacer por contagio indirecto, es decir, por estar en sitios en donde este tipo de pensamientos abundan, o puede ser por un contacto directo e intencionado cuando un hechicero, a través de susurros o ataques psíquicos, está permanentemente enviando y enviando y enviando y enviando con una dirección estos pensamientos para que la persona se contagie de este tipo de cosas y empiece a vibrar mal y encima a donde el hechicero quiere que él vibre.
con lo cual entonces la persona se cristaliza en un lugar inapropiado. Esto empeora si el receptor es un grupo o una nación. Bueno, antes de pasar a este tema, hay formas para tratar de impedir esto. Si ustedes ven a los grandes sanadores, muchos de ellos utilizan entonces una serie de protecciones para evitar que estas cosas pasen. Y algunas cosas tienen que ver pues, con gorros que son normalmente de color blanco, gafas oscuras, se mueven, hacen oraciones y hacen cosas para que estos susurros no estén impactando porque les ponen o les siembran estas cosas cerca de donde están y por supuesto limpiezas del aura, limpiezas de diferentes formas que ya veremos, esencias que sirven para también tratar de alejar este tipo de cosas. Porque cuando una persona está demasiado impresionada con ellas, al final de cuentas cede, porque se rompen como pompas de jabón. Ya vimos entonces los pensamientos que apenas están tratando de hacer avanzadas hacia la porción superior. Bueno, esto empeora si el receptor es un grupo o una nación. Está hablando aquí de las partes inferiores, entonces las tendencias que van hacia a la parte baja del yo inferior. En tales casos, las fuerzas negras utilizan su comunicación y le añaden su veneno, y el agente se convierte en la víctima real de sus formas negativas de pensamiento. Este peligro no solo se aplica a quienes están aún mentalmente inactivos, es para quienes entrenan sus mentes y se polarizan mentalmente. Entonces, si el receptor ya es un grupo mayor, ya no es nada más una persona, entonces en este caso las fuerzas utilizan, se pueden generar guerras, conflictos, despojos, etcétera, todo tipo de cosas. Cuando la raza humana progresa mentalmente, es imperativo que se den pasos para disciplinar nuestras mentes y tornarlas transmisoras de luz y no la inversa, en fuentes de energía creadora con la que sea posible construir puentes entre un hombre y otro, entre una nación y otra, entre nuestro planeta y mundos remotos que puedan tener mentes avanzadas. Esta no es una tarea fácil. La mente es como el mercurio. Uno trata de aferrarlo con los dedos, pero se escapa y se escurre en gotitas. Y claro, las gotitas luego se juntan, pero no podemos tocarlas. Bueno, sin embargo, una vez que se empieza a controlar y enfocar en la luz mayor del ángel solar, uno se convierte en líder, en hombre, en fuente de belleza, salud, alegría, paz, y en un puente dorado entre el hombre y el infinito. Un puente de oro, un puente dorado entre el hombre y el infinito. Un gran sabio dijo alguna vez, vean qué cosa tan hermosa. Para nosotros, dijo un sabio, es una fiesta cada vez que una pura dirección del pensamiento de alguien se proyecta en la esfera de la existencia invisible, en sus porciones superiores. Ellos hacen una gran fiesta. Es decir, es un buscador que a través de la lectura de los libros sagrados, a través de estar en las escuelas serias, que son pocas, pero que todos sabemos que existen y están, a través de ellos puede rozar lo invisible, puede rozar lo superior. Pensar en los mundos superiores es la antitoxina mejor comprobada. Los pensamientos sublimes no solo influyen sobre la sustancia nerviosa individual, sino que también purifican todos los sistemas, entre ellos la sangre. Por eso entonces en algunas de las meditaciones de gran profundidad, cuando pasa un néctar que limpia todos los chakras y después de limpiarlos se va a todos los conductos del cuerpo, normalmente uno visualiza las arterias y las venas para que este mismo néctar esté limpiando y es un néctar de luz, líquido, una luz líquida de color dorado, de color plata o de color blanco. A través del rayo blanco se empieza a limpiar y limpiar. Todos los pensamientos sublimes tienen la capacidad de influir y limpiar la sustancia nerviosa y también de purificar todos los conductos y por lo tanto los fluidos dentro de ellos. Por eso está hablando aquí de la sangre. La meditación es el proceso de pensar recto y claro. Esta es la ciencia de la mente. Es a través de la meditación que la titiliante luz de la mente humana se desarrolla y se convierte en un rayo radiante. Es decir, es una luz que estaba titiliante, que está como prendiéndose y apagándose con poca intensidad, pero poco a poco empieza a agarrar forma y empieza a convertirse en lo que puede ser potencialmente un rayo radiante de gran resplandor. En ese sendero de florecer eterno, el ser humano en desarrollo, atraviesa varias etapas de dificultades y de crecimiento. O sea, no es fácil llegar ahí, hay que atravesar muchas etapas, pero al final se puede. Algunos maestros bien conocidos nos dicen que es difícil mantener un recto equilibrio entre el alma y la personalidad cuando el estimulante espiritual es inexorablemente alto. Repito,
Es difícil mantener un recto equilibrio entre el alma y la personalidad cuando nuestra meta es llegar a un punto demasiado alto. El punto debe ser tan alto como se pueda, pero no más alto de lo que debe. Repito, el punto al cual nosotros tiramos desde el punto de vista de desarrollo espiritual es tan alto como se pueda, pero no más alto de lo que debe. La embestida a la vida personal de la fuerza del alma es como el brillo del sol en un jardín. Emergen tanto hierbas como flores, de todo. En ocultismo hay una ley extraña. Tan pronto alguien se compromete con probacionista, sobrevienen ciertos efectos ocultos. De estos, el primero es arrogar afuera todo lo latente en la naturaleza del hombre, sus faltas, hábitos, cualidades o deseos sometidos, ora buenos, ora malos o indiferentes. Benditos sean los obstáculos, porque a través de ellos crecemos. La evolución es un ciclo eterno de devenir, de caminar, en donde uno elige las rutas. Entonces, esa es la ley extraña. Uno está buscando crecer, pero empiezan a salir un montón de cosas malas con las cuales la persona tiene que lidiar y luchar y resolver, porque son cosas que pertenecen a cada individualidad. Bueno, eso es lo que está diciendo Torcom. Un poco más, no porque no tenga yo tiempo, sino por la profundidad con la que vamos viendo estas cosas para poderlas, yo creo que, no sé si lo que dejamos hasta acá, yo creo que lo vamos a dejar hasta acá. Nos falta mucho todavía. Voy a dejar de compartir para pasar a la parte de las preguntas. Marina. Sí, gracias, Enrique. No, cada vez esto se pone mucho mejor. Es tanto lo que nos te estás dando para estudiar. Gracias, Enrique. Eh, en cuanto al tema que estabas hablando ahorita, de que cuando se inicia el proceso de, digamos, quiero mejorarme a mí mismo y empiezas de manera seria a hacerlo, a comprometerte con este desarrollo interno y empiezan a aflorar los, podríamos llamarlos obstáculos, realmente lo que está pasando no es que vengan obstáculos, lo que está pasando es que se muestra aquello que hay que estaba oculto, que no queríamos ver o que tal vez no éramos capaces de manejar, pero llegó el momento de manejarlo y hacerlo. O sea, como que el proceso se acelera, ¿no? Y por eso vienen estas aspectos o pruebas que a la larga son cosas que no hemos aprendido y que tenemos que sanarlas o aprenderlas o procesarlas. ¿Sí? ¿Entendí bien? Pues yo lo veo igual que como lo estás tú planteando. Sí, siempre el problema es como el ferrocarril que pusimos ahí, no vemos todo, no nada más de los que nos están manipulando, sino también de la automanipulación, es decir, que se llama autocomplacencia. La autocomplacencia es el deseo de no ver las cosas que tenemos mal y creemos que ya estamos listos para pasar a otro nivel en donde la exigencia es más fuerte. Y cuando llegamos ahí, pues ahí los que están ahí nos dicen, oye, a ver, ahí hay cosas y te va a salir todo, te va a salir todo y pues te sale todo. Y entonces hay una sorpresa cuando la persona no está acostumbrada a percibirse bien. Y poco a poco pues hay que resolverlo para poder estar en ese nivel. Si logramos resolverlo, pues entonces ya estamos en ese nivel. Dice Torcom que son productos inflamables, que cuando llegan ahí se queman y pueden producir daños en la persona que está ahí, que es mejor no llevarlos, porque estar allí en ese nivel de sutilidad y de temperatura, en donde el fuego es lo fundamental, no el fuego oscuro, sino el fuego azul, el fuego divino, entonces se convierten en objetos inflamables, hay que resolverlos. Hay que resolverlos porque dañan al sujeto, entonces se regresa y sigue trabajando, se limpia, observa cosas que no creía que tenía, pero tiene. Y el Caballero de la Armadura Oxidada tiene muchos análisis de eso, es el libro que se vendió tantísimo y que tiene tantas ediciones, donde el caballero Sí. se sentía muy desarrollado, pero en realidad tenía un montón de defectos. Se acuerdan que no se puede quitar la armadura. Y como no se la puede quitar, va a ver al herrero y el herrero lo lastima y está desesperado y empieza a buscar la manera y le dan una ruta esotérica. Y en esa ruta pues tiene que pasar meterse en 3 castillos y etcétera. Y luego romper con monstruos que solo existían en su imaginación, como el dragón ese que le quema las asentaderas. ¿Se acuerdan? Todo eso que viene en ese libro es un poco parecido al trabajo de limpieza que una persona antes de pretender entrar en el nivel superior. Bueno, esto lo que dice Torcom. Y si encima tú quieres subirte 2 o 3 niveles y ni siquiera has arreglado esas cosas, mejor primero
verifica si puedes. Bueno, ya Krishnamurti dice que hay esta versión también más vertical, pero yo creo que hay que quitarse los materiales inflamables y eso requiere una autopercepción. Luego Claro. tenemos la otra opción de la persona que se da durísimo y esa persona que cree que tiene más defectos de los que realmente tiene, sin tenerlos tantos. Y en la Biblia hay varios pasajes donde también se hablan de estos temas. Entonces, al final estamos nosotros como muy mal mentalmente, no percibimos lo correcto, a veces nos echamos más mugre de la que tenemos, a veces nos la quitamos y entonces es un lío. Tenemos que hacer una percepción mucho más cuidadosa de lo que hay ahí, y ayudados o no ayudados, y mucho más sensata. Y la meditación ayuda, dice Torcom. En esa meditación muy bien guiada tú empiezas a observar qué tan bien o qué tan mal está con lo que se te pide para poder ascender. No comparado con los demás y lo que sea, sino y una vez y arreglar lo que está mal y ajustar y normalizar y orquestar lo que está bien. Controlar al mono, hay que amarrarlo, por lo menos mientras la meditación está presente, con mucha delicadeza y mucho cuidado. Se le, se le, se le pone en una jaula cómoda y bonita con todas las cosas que puede haber ahí, pero no se le deja que dirija. Aquí el que va a dirigir es necesariamente el que tiene la capacidad de que la orquesta funcione, por lo menos durante la meditación. Cuando termina todo este ejercicio, abrimos la jaula para que el mono salga y vuelva otra vez a estar en el proceso de libertad. Pero En la más o escena. menos así. Una pregunta, Enrique. Tú que has revisado también lo de budismo, cuando el budismo habla de conectarse con la clara luz, el espacio, el único espacio de la mente, el vacío, se habla del vacío. ¿Tú creerías que se refieren a ese nivel último del átomo permanente de la mente? Cuando Me preguntas pareció. eso te mandan a volar porque ellos sigue uno cosificando. Por eso te insisten mucho. Allá de lo poco que yo he estado, yo tampoco he estado tantas veces, pero sí he estado en ese tipo de procesos. Y entonces, claro, todo el mundo empieza a preguntar y te dicen, no es lo mismo emptiness que nothingness. Y eso ya te ayuda a pensar que es el nothingness, es un lugar donde podría haber algo y no hay nada. Ahí es que no hay nada. Es el emptiness, es un lugar donde no puede haber algo. Entonces, por eso es la diferencia. Y cuesta mucho trabajo en las lenguas occidentales definir eso, porque son lenguajes en donde lo abstracto no funciona muy bien. Entonces, esa es la primera parte, pero sí, llegar al emptiness lo hacen a través del Sudha del corazón, y entonces porque llegas y te van diciendo que ahí no hay orejas, no hay ojos, no hay nariz, lo oyes en un ritmo muy especial, normalmente en tibetano, y te vas acostumbrando a los sonidos y siempre con un tono especial, y de repetir y repetir vas entrando en un proceso de elevación. También puede hacerse con música. Y también puede hacerse siempre la entonación, y no es tan compleja. Uno puede aprender las entonaciones, que casi siempre van en un tono menor y un tono mayor, y puede repetirlas antes de la meditación y te ayuda bastante. Y cada quien va a tener su forma para poder hacer pero sí necesitamos a veces salirnos un poco de nuestro contexto en el Claro. que estamos porque no ayuda. Y Gracias, también lo Enrique. que dice Krishnamurti, estar con los instructores y hacer copias de lo que ellos hacen, pues también está mal, porque es lo que les funciona. O sea, no, está mal. Tenemos que estar tratando de que nos deshagamos de los condicionamientos, no que generemos un condicionamiento Sí, como le pasó a los hippies. Los hippies no existían, pero los profesores de filosofía de San Francisco se llamaban hickers y ellos lucharon contra la sociedad de consumo y empezaron a vivir en las playas, a no pagar impuestos, a utilizar la tela que utilizaban los ferrocarrileros, que era la mezclilla, para tratar de vivir en un estado de pobreza total. Y luego los hickers fueron copiados por los hippies, que eran medios híbridos. Un poquito estaban en sus casas, en la good life, y por otro lado se ponían cositas que hacían los hickers y etcétera. Y entonces los hippies ya eran un desastre monumental, porque ya no tenían ninguna filosofía de vida ni nada, pero habían copiado, o sea, habían convertido en un objeto de consumo un movimiento que era anticonsumo. Y esa es la contradicción. tontería. Y luego un profesor de negocios alguna vez dijo, claro, dice, lo mejor que puede hacer un directivo es convertir las amenazas en oportunidades. Entonces, Claro. estos fueron como sabios, digo, sabios, pero y se hacen ahí unas discusiones que no tienen pies ni cabeza. Y eso es porque perdemos la brújula sobre lo que es discutible o no y cuál es el origen y si con la persona que estamos discutiendo realmente está abierta o no para poder entender
lo que nosotros vamos a transmitirle, o es una persona que ya viene con una preconcepción acerca de lo que él quiere sembrar. Es diferente un debatidor, una persona con la que vas a debatir, que un sembrador, que es alguien que ya trae la idea y lo que trata es de jalarte para allá porque no se va a abrir. Él va a moverte, a empujarte. Y ahí hay que definir entonces los niveles. Hay mucho que aprender en estos temas, yo creo. Y siempre hay gente que te aporta cosas y a veces gente que no. Entonces hay que poner un poco, por eso las brújulas y las lupas, para tratar de moverse en el entorno. Pero Torcom, hay que quitarse el sombrero. El hombre, con una visión moderna, te habla, ya puso ahí televisiones, que los maestros, por supuesto, que no ponían televisiones, pero además tiene razón. Entonces usa un lenguaje mucho más contemporáneo y por lo tanto es mucho más apropiado quizá para todos entender lo que tratan de explicar. Muchísimas Bueno, gracias, Enrique, por al todo lo que contrario, nos enseñas. gracias a ustedes. Mi pregunta es, se supone que el logos del sol es el arcángel Miguel. ¿Sería el ángel solar el arcángel Miguel? No, el ángel solar ya lo hablamos, dimos una clase completa del ángel solar, de cómo está, etcétera. Si quieres, busca porque es muy largo de explicar, pero está ahí. Cuando habla Torcom de de las 4 áreas donde podemos tomarnos, lo primero de todo es el ángel solar, y ya hablamos pero bastante del tema. El ángel solar Ok. no es ese. El ángel solar no tiene que ver con el sol, bueno, no de la manera como tú lo estás expresando. No, revísalo en las clases, porque es muy largo de explicar. Bueno, a ver, primero que todo, muchas gracias por las clases, muy interesante, muy buena. Solo quería hacer una pequeña, digamos, aportación en cuanto a lo que sale. En una de las cartas del maestro dice que estamos como cuando pensamos en probacionismo o en ser chelas, que ellos no recomiendan ni siquiera pensar en eso, porque allí ocurre como cuando se mueve un agua que se ve muy limpia por encima, pero cuando la movemos sale todo a flote. Cuando uno incluso está deseando internamente llegar al maestro o algo así, empiezan a salir. Lo que pasa es que usamos palabras muy bonitas para decir las cosas, pero a mí me gusta la palabra simple y usada por todos nosotros los del pueblo, ¿no? Todos los defectos empiezan a salirnos. Entonces, ay no, es que yo no soy envidiosa para nada. Claro, nos gusta echarnos flores a nosotros mismos, pero entonces empieza a salir, me doy cuenta en un momento determinado que soy la mujer más envidiosa del mundo. Entonces, todos esos defectos van a salir, no salen allí, pero entonces nosotros a veces no queremos reconocer que los tenemos. Entonces, el método de los grandes seres es decir, cuando se entra a aprobacionismo o alguna cosa así o a una escuela, digámoslo así, porque esto es una escuela, la vida es una escuela. Entramos a una escuela como la teosofía. Hay un cambio. ¿Y qué pasa con ese cambio? Empiezan a salir todos los defectos que tenemos adentro que ni inclusive nunca nos hemos dado cuenta. Entonces empieza un cambio en la estructura nuestra, incluso mental, pero no nos damos cuenta, como dice Torcom, que a veces las cosas están allí, pero no las vemos. Y los acondicionamientos que nos han metido durante todo el tiempo, de eso es que habla mucho Krishnamurti. Tenemos que quitarnos todo eso, de que hay un Dios que nos perdona, que esto, que es todos esos acondicionamientos que nos han puesto desde chiquitos. En eso tenemos nosotros que trabajar. Y yo creo que la meditación, en realidad, no debe ser pasiva. Eso es importante y creo que Torcón lo dice. A medida que vamos viendo lo de Torcón, nos damos cuenta que la meditación no puede ser pasiva, tiene que ser activa, porque precisamente el medio se pone pasivo en su mente. Y nosotros no podemos hacer eso, ¿verdad? Tenemos que ser activos en la mente, aún en la meditación.
Y la técnica de meditación no es tan fácil, o por lo menos yo no la veo tan fácil. Y no se puede tampoco convertir en una rutina. Porque ¿qué pasa? Si hoy no medité, no pasa nada. Y entonces hay un sentimiento como de culpa. Uy, no, pero es que hoy no medité. ¡Qué horror! Ay, no, mañana sí tengo que meditar. Entonces se forza uno, así tampoco sirve la cosa. Perdón que hable así, pero es de todo lo que yo he aprendido a lo largo de mi vida, pues a ver si le sirve a alguno. Si le sirve bien y si no, tiene la basura, pero algo quiero aportar eso, por favor. Gracias, Enrique, Bueno, por la dejarme. basura no, en un cajón para que cuando estén listos lo puedan utilizar también. Ah, bueno, sí, Hay que dejarlo, también. lo que no podemos digerir hay que meterlo en un cajón porque seguramente el día de mañana vamos a poder digerir. Claro, mire, cuando por primera vez HPV creó la sesión esotérica, la primera que hizo, que fracasó. ¿Fracasó por qué? Porque empezaron a salir todas las cosas negativas de los estudiantes. Entonces hubieron traiciones y de todo, y fracasó. Pero después hizo otra, que es la que se continúa, y allí hubieron menos fracasos. Entonces, los fracasos no nos los imponen ni los maestros, ni la vida, ni nada, sino nosotros mismos. Gracias, hermano. Gracias a ti, Ángela. Muchas gracias. Les comento un poco de todo lo que dijo Ángela. Una cosa muy importante es nominar las cosas, hablar las cosas por su nombre. Es mucho más fácil trabajar con ellas cuando se hablan por su nombre. Hace algunos años que estábamos todos como muy, pues, muy metidos en esto del psicoanálisis del lenguaje, el de Jacques Lacan, y en general el problema que ocurre cuando nosotros le ponemos nombres diferentes a las cosas es que nosotros generamos un proceso de autoindulgencia muy complejo cuando no usamos las palabras que se deben usar. Y el proceso de deformación de las palabras se llama eufemismos. A través de los eufemismos nosotros creamos nuevas palabras y con estas palabras nosotros ya no nos sentimos tan responsables ni tan mal respecto a las cosas. De toda esta discusión que tuvimos surgió un libro. Entonces yo fui a visitar a Edward de Bono, que es un hombre muy famoso, hice varias visitas con él, de hecho hice cierta amistad con él y hicimos un libro que se llama Anti-Euphemistic Reasoning. Y este libro lo pueden ustedes comprar si quieren ver lo que ahí se dice y hay toda una entrevista que le hago a Edward de Bono para tratar de ver entonces lo importante que es llamar a las cosas por su nombre y usar las palabras correctas. Si vemos las cartas de los maestros, ellos utilizan a veces palabras de uso no tan común, pero cuando vemos el significado es exactamente la palabra que define lo que ellos quieren expresar ahí. Entonces, es muy importante regresar, es parte de los condicionamientos que tenemos, es la deformación que hemos hecho de las palabras que utilizamos. Y eso es otra de las complicaciones que tenemos para hacer las cosas que debemos hacer en este entorno. Gracias, Ángela, como siempre. Vamos a pasar con Memo Bárcenas. Memo. Yo quería hacerte una consulta en relación a, por ejemplo, los que apenas somos iniciadores e intentamos meditar. A mí se me dificulta mucho la parte de concentración. A los 5 o 7 minutos como que pierdo esa concentración y pues no quiero forzarme y mejor me levanto y continúo con las actividades. Pero por ejemplo pasa algo raro. Yo corro 5 kilómetros aproximadamente cada 8 días. Y cuando llevo como 2 kilómetros de estar corriendo, como que empieza un cansancio físico. Entonces, para completar los 5 kilómetros, comienzo a repasar algunas sesiones de las que hemos llevado con Enrique, contigo, con Clarice, etcétera. Algún tema que traigo más reciente. Me concentro en ese tema, tratar de comprenderlo, y pasa algo raro. Me concentro en ese tema y me olvido del cansancio de mis piernas, de mis pies, y logro más concentración cuando estoy en movimiento que cuando intento meditar en forma pacífica. No sé si es por cuestiones de trabajo, de familia, etcétera, pero me concentro más estando corriendo que estando pasivo. No sé si se tenga que reorganizar la concentración o cómo funciona mejor esa dinámica. Memo, creo que son dos cosas lo que estás diciendo. Una es la concentración
y otra es las endorfinas del que tiene el que corre y la forma como tu mente, te desconcentras del cansancio y tomas otra, atiendes. ¿Cómo le dicen ellos? Dicen, ocúpate. Alguna vez que pregunté cómo se hace, dice, ocúpate, usan las palabras que usan. Entonces te ocupas de otro tema y dejas al tema del cansancio por debajo y entonces ya no estás reaccionando a lo que tu cuerpo te pide, que es que dejes de correr o que hagas una pausa o lo que sea, porque te atiendes a otra cosa que es aparentemente más importante. Pero la concentración, todos tenemos en Occidente ese problema. Y entonces busca uno desesperadamente cómo. Los maestros también comentan que cuando se va a materializar algo, los átomos que están dispersos en un entorno, primero los hacemos visibles y luego los concentramos, los convertimos en el barro del cual vamos a hacer las cosas. Ese es el primer ejercicio de concentración. Entonces, poner varios puntos y juntarlos. Poner varios puntos y juntarlos. Es lo que a mí me funciona, pero a cada quien le puede funcionar algo diferente. Pones varios puntos y los concentras. Puntos, los concentras. Y empiezas a practicar y practicar hasta que tengas, entonces puedas hacer eso. Luego dejas un pensamiento, como dice Torcom. También vayan leyendo el libro de Torcom, así es más fácil que entre todos vayamos avanzando. Váyanlo leyendo porque les van a salir también nuevas dudas también de la propia lectura que hagan ustedes, que aunque esto lo estoy viendo con mucho detalle, pero bueno, también ayuda a que ustedes puedan leer, porque ya leyendo entre todos podemos entre todos hacer un bonito debate. Y entonces juntamos y alguien dice, no, pues a mí me funciona de otra manera y a mí de otra, y de tanto escuchar nosotros ideas, luego buscamos nuestra propia manera de concentrar, que son estos pensamientos que se hacen uno, que son esta orquesta en donde llegamos al director, que es todo un jardín que se convierte en un solo elemento. Eso se llama poder eidético, cuando tú ves una totalidad como una sola cosa, y los niños nacen así, nacen con eso. Los niños cuando ven una cosa compleja, ellos la ven como si hicieras una captura de pantalla. Está todo en una sola unidad. Nosotros no, después de los 6 o 7 años, cuando vemos algo complejo, pasamos en un paisaje, vemos la casita, el río, la nube y ¡pum! Y al rato, pues lo que pudimos pescar en esa reducción que hacemos, se hace muy, muy difícil. Luego hay que juntar todo lo que fragmentamos. Más o menos lo que trata de explicar Krishnamurti, si es que lo entiendo bien. Entonces, cuando llegamos a la meditación, hay que entrar con mucho cuidado. La respiración siempre va a ser importante, pero sobre todo, como dice Ángela, puede ser en diferentes momentos, puede ser cuando se te antoje, cuando sea lo más apropiado, que no sigas, no siempre va a ser igual. Al final puedes hacerlo de manera diferente, aunque siempre hay un método, bueno, pero al final lo que hay que tratar de hacer, lo que estás preguntando es lo de concentración. Pon varios elementos y concéntralos. Se puede hacer con las palabras complejas se concentran. Lo hacen con smog, que es fog y smoke. Entonces hacen una concentración. Todo lo que sea concentrar, unir, concentrar. Y luego ya te vas a la meditación entrando en estos procesos en donde tu mente ya está como ejercitándose para poder concentrar. Y luego habrá otros momentos donde requieres dispersar, que es cuando vas a analizar algo, el análisis, la síntesis, concentrar, el análisis, dispersar para ver los elementos, para ver dónde está el problema. Hay que dispersar porque es una unidad, es un motor que está funcionando, pero hay un problema, pues lo dispersas y ya ves dónde está el problema. Luego lo vuelves a juntar, separar, juntar, separar. Por ahí va un poco de las claves, pero esa es una clave muy general, tú tendrás que encontrar tu propia forma, creo. Ojalá la encuentres, porque todos, a base de estar con tesón buscando y buscando, vas a encontrar una manera de hacer esto. ¿Sí? Es lo que yo te puedo comentar dentro de las limitaciones que tengo. Tampoco crees que estoy tan desarrollado. Yo hago un esfuerzo y le dedico mucho tiempo, pero realmente yo creo que entre todos es mucho más fácil que lo podamos hacer. Ángela, ¿ibas a comentar algo? ¿Perdón? Sí, ¿Algo? sí, iba con todo respeto para ti, la explicación muy buena. Y para Memo, si me lo permite, sí, claro. le voy a dar una idea que fue la primerita que me dieron a mí cuando entré en estos caminos, que no fue precisamente de lleno la teosofía. Me enseñaron 3 cosas. Primero viene la concentración, aprender a concentrarse, luego la meditación y después la contemplación, que es el cúmulo de las otras 2. Entonces, para los principiantes, cuando uno no empieza, es mucho mejor concentrarse con semilla. Es lo que se llama semilla en meditación también. Entonces, si meditas, por ejemplo, vas a meditar en una flor. Un ejemplo, no quiere decir que lo hagas así, me imagino. Coge lo que tú quieras. Vamos a suponer una flor. Yo le escogí una
una semilla de frijol, me acuerdo. Entonces allí empiezas tú, desde el momento en que la pones en la tierra, la vas viendo cómo van haciendo, cómo va subiendo, cómo van haciendo, y así hasta ponerse en la flor o en el frijol, como escogí yo al principio. Entonces, así aprendes a concentrarte en una idea. Luego puedes coger, como dice Enrique, una palabra, pero ya cuando hayas avanzado un poco más y así enfocas, eso se llama enfocar también, la concentración es enfocar. Y luego ya puedes entrar a la meditación con más facilidad, porque sin concentración no puedes entrar a meditar. Si no hay concentración mental, olvídate. Ahí vas a estar años y años y años en la misma y no vas a poder. O sea, te lo digo por experiencia. A mí me costó mucho trabajo y a veces me cuesta. Hay momentos en que como que no puedo. Entonces digo, ok, mañana. Así que, y como no somos perfectos, ninguno de nosotros ni maestros, son ideas que a mí me dieron y que quizá te pueden servir. Gracias, Enrique, y gracias. No, todo sirve, Ángela, entre todos podemos ayudarnos con las ideas porque alguna te va a hacer Alguna le funciona. Te quería hacer una pregunta. Cuando se empiezan estos caminos de revisión, de querer meditar, de este proceso de cambio interno que aparecen todos estos retos, uno empieza, o digamos culturalmente, uno tendría que entender que culturalmente hay unas cosas que uno tiene que ir trabajando y entendiendo, no de manera de autocomplacencia, pero sí, digamos, mirarse de manera compasiva para que no genere ni la negación, ni ni el querer ponerle un nombre a lo que no es, ¿sí? Y yo decir, y como es que dice Isaac, uno se cree bonito, bonito, más bonito de lo que es y no está dispuesto a ver realmente lo que hay adentro. En ese caso, cuando se inicia este camino de haber pues esa apertura a verse y a entenderse, porque si no, pues de entrada ya se está mintiendo porque va a negar cosas que uno tiene que trabajar y culturalmente nos han enseñado a rechazar lo que no nos gusta, ¿sí? Y mucho menos aceptar aspectos negativos que uno llega a tener. Entonces ahí el tema de ser como leal con uno mismo o no, eso es un tema, ¿cómo se llamaría? Disposición psicológica que uno tendría que entender para empezar a hacer ese camino de permitirse vérselo, pero pues con equilibrio, ¿no? Porque no genere la culpa, la negación, la justificación y todas esas herramientas de defensa. A ver, ese es todo un tema, Luz Marina, porque los pitagóricos en la noche pues, repasaban lo que habían hecho, a veces lo compartían con otro de los pitagóricos para que el otro le dijera qué cosa estaba bien, qué estaba mal. El Thich Nhat Hanh tiene una historia muy bonita de los monjes estos que hicieron el voto de silencio y se encuentran una hermosa mujer que no podía cruzar un río y uno de ellos rompe el voto para cruzarla y el otro lo ve indignado y en la noche le dice, oye, estás mal, estás muy mal. Dice, hicimos un voto de silencio. Se supone que no debemos hablar con las mujeres. Tú, de hecho, cargaste a una persona. Y dice él, sí, yo la vi que estaba en necesidad de cruzar el río, la cargué y la solté y tú la sigues cargando. Dice, bueno, es una historia para tratar de entender cómo uno percibe las cosas. Luego otra historia un poco de broma, pero es lo mismo, del señor que está pues en su lecho casi de muerte y le dice a la esposa, ¿te acuerdas en aquel accidente terrible que tuvimos, que tú estabas ahí conmigo? Sí, sí. ¿Te acuerdas aquella vez que nos robaron horrible y pues estabas junto a mí? Sí. Y entonces viene el coro, a la parte final dice, qué mala suerte me has traído. Dice, cuando se supone que tendría que haber terminado con un agradecimiento, termina con otra cosa. Y es en ese cierre de lo que uno ve, porque ver todos vemos. Uno puede deformar las cosas que uno ve a través de una deformación vertical u horizontal. Horizontal es la negación. Yo no estuve y sí estuviste. Y vertical es sí estuve, pero poquito. Y estuvo mucho. O sí mentí, poquito. O sea, sí ves el error, pero lo que hiciste fue descafeinarlo. Son técnicas para que la persona pueda tener una
un mejor contacto con su realidad interior y pueda tratar de arreglarla o suavizarla o disminuirla o apartarla. Por eso los budistas son muy sabios. Es decir, todo eso ya pasó, pásalo atrás. Pero el problema es cuando dejas esa tendencia a suponer que hay un mal diagnóstico y lo vuelves a poner sobre la mesa. Pero si tú haces un renacimiento, como dicen ellos, al final dices, todo lo pasado es atrás y ahora es mi vida empieza el día de mañana con lo que voy a hacer. Bueno, eso ya ayuda mucho. Pero pues, normalmente no lo hacemos. Y como no lo hacemos, traemos otra vez cosas del pasado y las traemos mal estudiadas o mal pensadas y se genera un problema. En las clases políticas en América Latina y llega al colmo, dice el presidente qué hora es y le dice el otro, dice las que usted quiera, señor presidente. Entonces ahí hay un verdadero problema, porque no es la hora que quiera el señor presidente, es la hora que es la hora que es. Y el que lo vea de esa manera puede administrar mejor su tiempo. Y otros te convierten las horas en oportunidades. ¿Qué hora es? Es la hora de ponerse a trabajar, es la hora de bucear un poco en los defectos que tienes, es la hora de perdonar, o sea, te dicen lo que significa ese espacio temporal que está por venir. Hay cosas muy bonitas que dice gente muy sabia y están en libros muy hermosos. Hay que buscarlos y hay que seguirlos porque te van dando siempre muchas ideas para ubicarte mejor en los diferentes contextos. Es lo que creo que entre todos, por eso me gusta el debate. Cuando haces una pregunta así, se genera un bonito debate, donde entre todos podemos ver pues las Sí, diferentes creo que formas. la disposición mental y de lo que se va a abarcar o lo que se va a trabajar debe estar al menos pues aceptada y como dispuesta a examinarse, ir a mirar, observar y volver a revisar y no creerse todo pues estar siempre como en, no sé, porque es que nosotros todavía tenemos un ego muy poco trabajado, bueno, en mi caso. Entonces, uno se puede echar mucho cuento que no que haga bien la tarea y vuelva y hágala. Y si hay una, como decía Ángela, una sale a flote, unos bien defectos bien gordos, pues estar dispuestos a revisarme, ¿no? Pues de eso, porque a la larga, entiendo yo que si hay un compromiso de desarrollo, pues obviamente todo se vuelve propicio y el karma ayuda y qué mejor manera de lavar lo que tenga que, el trabajo que no ha hecho. Entonces, manos a la obra, pero claro, me No, imagino que y cuántas herramientas tenemos para comprender la realidad. Había una escena de Mafalda donde se sube Manolito para asomarse en un campo nudista y le dice Mafalda, ¿son hombres o mujeres? Dice, no sé, están desnudos. Y como estaba desnudos no podía distinguir si eran hombres o mujeres, estaba acostumbrado nada más a verlas a través de cómo se vestían. Entonces hay que tener más herramientas para ver la realidad en sus diferentes tonos, en sus diferentes aspectos, y luego más valor para corregirlos hasta donde sea razonablemente posible. Pero lo más importante, como dicen los budistas, dejar atrás eso. Eso ya el karma se va a encargar. Todo lo claro. que vamos haciendo y diciendo es que ya es un tema del karma, ¿para qué lo volvemos a sacar? Entonces aparece el nuevo día con lo nuevo que hay que ver y a partir de ahí empieza a trabajar. Lo que sí tienes que ver son las tendencias, las cosas que todavía, sin que te des cuenta, persisten del pasado, eso sí hay que revisar. Más Ujú. adelante, ya antes de terminar, vamos a hacer algunas cosas prácticas. Se me ocurre que Vale. podemos hacer algo para que Gracias, podamos Enrique. aplicar esto Gracias. con mayor Con tu práctica. permiso, bueno, quería también comentar algo sobre lo de el caso de la meditación, ¿no? A final de cuentas, la meditación es una especie de arte, ¿no? Y todos como artistas tenemos que ir buscando nuestra propia técnica. Pues sí. En mi caso, voy a contar mi caso particular y estoy de acuerdo también con lo que ha dicho Ángela y todo lo que diste tú de Torcón, pero comencé buscando muchos libros, hay que buscar en diferentes literaturas, diferentes fuentes, no solo budismo de repente. Teosofía tiene varios autores también que escriben mucho sobre la meditación, está Clara Cott, está Pablo Sender también. Hay uno muy bueno que yo se lo voy a compartir a Enrique para que Enrique lo comparta también. Hay uno que es de Wallace Slater que se llama Raja Yoga y es el método de Patanjali adaptado a la teosofía y de una manera bastante clara. Es un libro práctico y teórico, es también muy bueno también, porque aunque hay cada uno tiene que ir moldeando su propio método de meditación o lo que le sirva a cada uno y tomándolo, como digo, de muchas fuentes, porque no, en un solo libro, con un solo autor, no vamos a conseguir el método exacto. Tenemos que ir adaptando un poquito de cada uno,
pero sí hay que tener claro que hay unos pasos previos que son los que nos deja Patanjali, de los 8 pasos, y que hay que comenzar uno a uno para poder tener una meditación realmente efectiva. Incluso me acordé de eso, Enrique, con lo que dijo Memo, ¿no? Que era cuando él iba trotando, que se olvidaba del cuerpo y empezaba a concentrarse en lo que tenía pendiente. Bueno, es que el paso previo a la concentración es deshacerse de todos esos sentir del cuerpo, creo que es pratyahara que lo llaman, ¿no? Y sin eso también va a ser muy difícil concentrarse, ¿no? Entonces, hay pasos por los cuales hay que seguir y hay que ir uno a uno trabajándolo para poder lograr, como todos queremos, una meditación efectiva. Y 100%, como lo dice Ángela, la meditación lleva años también y a veces no funciona, hay que parar, dejar un tiempo, volver a enfocar. Es un tema largo y no podemos de un día a otro de repente decir, logré meditar. Lleva tiempo y esfuerzo. Era eso, Enrique, muchas gracias. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Todo es hay muchas cosas que uno escucha en los lugares donde va relacionada con pues, concentración y como dijo Memo, lo que le funciona a él y lo que le puede funcionar a otro. Este Brian Wallace es muy famoso dentro del mundo del budismo tibetano. Tiene muchos libros, y ellos, bueno, parte si lo convertimos en psicología, trabajan mucho la actitud. La actitud es la capacidad de elegir en una afirmación la postura que quieres. Entonces, ahí tienes que elegir, pero ahí tendríamos que hablar mucho de ese tema. Si quieren, luego hablamos un poco, pero quizá primero terminemos de ver lo que está diciendo Torkum de la obra, de la obra de meditación, y luego ya nos metemos un poco más, nos hacemos más occidentales para ver estas formas híbridas de budismo tibetano, escritas por un occidental, porque también son muy útiles y tiene como llaves para poder entrar en el esquema. Y una de las grandes llaves es la actitud, porque la actitud es la postura que tú asumes en relación a algo. Cuando está en riesgo tu vida, tu postura es total concentración ante el peligro que puede quitarte la vida. Y nadie te la enseñó. Y lo otro que decía Memo, lo mismo es cuando empiezas a andar en bicicleta, pues te dicen que el pie para acá y allá y azotas 5 o 6 veces, pero luego empiezas a andar en bicicleta sin necesidad de eso, y lo mismo debe pasar con el arte de la meditación, como dice Memo. Entonces, de tanto hacer ese arranque, al rato ya estás en el trance apropiado para estar meditando, pero eso lleva una primera etapa que ya lo mencionaba un poco Ángela, con la concentración hasta que llegas a la contemplación. Pero eso hay que hacerlo poco a poco como si fuera un arte, pero ayuda mucho el debate porque empiezan a salir muchas ideas y en las ideas vamos ayudándonos los que estamos menos desarrollados con los que están más, los que han caminado más con los que menos y podemos hacer un avance mucho más bonito entre todos. Entonces, por eso mejor vayan leyendo también el libro y así me ayudan a mí para que salgan cosas y les van a salir más ideas. Si ya lo leyeron y yo lo voy aquí más o menos repasando, vamos a tener una mejor profundización del tema. Pero sí, muy bien, Daniel, gracias por la aportación. Y bueno, pues ya no hay nada más. Yo tenía mucha energía para seguir avanzando, pero como es profundo lo que estamos viendo y avanzamos demasiado, ya no se queda mucho Vamos a dejar mejor voy a avanzar 10, 12 slides como máximo para que no ver tantísimo y luego se empieza a dispersar todo lo que estamos más o menos viendo. Muchas gracias a todos porque me obligan a estudiar y yo estoy encantado de estar controlando esta clase, pero bueno, al final yo soy el principal beneficiado. Muchas gracias a todos, nos vemos la próxima semana. Que les vaya muy bien, chicos.